Listo, bueno, entonces ahí empiezo a grabar la reunión. Entonces hoy vamos a, a ver ciertas cositas, porque es un tema muy extenso y muy amplio acerca de las normas APA. Mami, ¿usted alguna vez ha escuchado o sabe algo acerca de las normas APA? No, Nada, nada. no, nada. Listo, bueno, vale, no pasa nada. O sea, usted nunca las vi en el colegio. No, que me acuerde, no, no. Listo, bueno. Entonces, a manera de introducción, pues yo le quise poner este título, que es Escribir bien, también es citar bien. Va a cobrar más sentido con lo que vayamos hablando a medida que vaya explicando y todo eso. Listo, entonces, aquí una pequeña historia y es que las normas APA, bueno, tienen diferentes ediciones. La primera edición fue en 1952, como se puede evidenciar acá. También la segunda en 1974, la tercera fue en 1983, la cuarta en el 94, la quinta en el 2001, la sexta en 2009 y la última, que es la más reciente, 2019. Entonces, digamos que es muy importante tener una base sólida de lo que dice cada edición, porque eso se va actualizando constantemente. Entonces, puede que de aquí a unos 5 años, no sé, salga la octava edición. Son cambios muy mínimos, pero pues es bueno porque si uno tiene una buena base de la anterior edición, uno se va a acostumbrar mucho más fácil y mucho más rápido a la nueva edición. Entonces, por eso pues es muy importante tenerlo en cuenta. También cabe aclarar que yo a medida que vaya haciendo la presentación, pues voy a ir haciendo una serie de preguntas, entonces no hay para que esté bien pilas y todo listo. Entonces, precisamente con lo que acabo de explicar, ¿cuál es la edición más reciente de las normas APA y su año de lanzamiento? Usted elija la que crea que es, a mí no pasa nada aquí. El 2025. Bueno, mami, esa todavía no ha salido. Uy, me acabo de dar cuenta que dice séptima y no séptima, pero bueno, no. Es la 2019 séptima edición. Pero bien, no nos pasa nada. Bien, ahora pasando con la sigla, APA es la abreviatura en inglés de American Psychological Association. Por eso APA. Ya en español se define como la Asociación Americana de Psicología. Entonces, aquí pues ya no tiene mucho sentido APA porque ya se pierde la abreviación, pero la original como tal, o sea, como fue fundada, American Psychological Association. Bien, entonces ya la definición de las normas APA, pues son una de las fuentes de citación más usadas en el mundo. Hay más, hay bastantes, pero pues esta es la más usada y también se usa tanto para referenciar citas, tanto en el texto como en la bibliografía. Entonces, pues aquí me estoy adelantando, pero esto que se ve en paréntesis, este nombre y esta fecha, es un modo de citación que se llama el modo de citación de parafraseo. El parafrasear, ¿usted sabe qué es parafrasear, mami, de casualidad? ¿Como relatar frases o inventar? Por ahí va. Es básicamente, digamos que uno toma la idea de un texto, de un artículo, y entonces uno como lo transforma a las ideas de uno, pero uno mantiene la idea central. Es decir, yo tomé esto, claro, de un artículo, de una página web, pero lo modifiqué a mi estilo, pero mantuve la esencia original. Es por eso que entonces en este caso se pone siempre entre paréntesis, se pone el nombre del autor, en este caso pues no tenía, pero pues tenemos el nombre de la página web que es Compilatio, se pone una coma y el año. Vamos a ver distintas maneras, pero pues la gran mayoría es así. Y siempre, muy importante, va a haber una sección, pero siempre el punto final para que lo tenga muy en cuenta. Listo. Segunda pregunta, mami. ¿Cuál de estas es la abreviación correcta de las normas APA? La B. Correcto. Bien. Asociación Americana de Psicología. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de estas normas? Bueno, pues primeramente es la de dar créditos a otros investigadores por sus contribuciones de investigación. Lo que queremos es evitar el plagio a toda costa. Además que al usar estas normas en un artículo académico, un artículo de opinión, pues se va a dar un contenido de mejor calidad.
Entonces se va a reflejar mucho más la seriedad, los créditos, soportes, etcétera. También, digamos, uno piensa más en el lector. Entonces, si al lector también le interesa, por ejemplo, eh, un artículo que uno se haya soportado, entonces el lector, uno pone, digamos, los URL, que son los links, le dan clic y accede automáticamente al artículo donde uno, pues, miró la información también. Entonces, es por eso muy importante poner las referencias. La referencia ya lo veremos más adelante, pero pues básicamente uno piensa más en el lector que en uno mismo, que es el escritor en este caso, para que se pueda entender de mejor manera. Digamos que eso tiene una serie de problemas, y es que si no se cita correctamente, pues da lugar al plagio y también va a afectar mucho la credibilidad del artículo. ¿Qué pasa? Digamos que hoy en día, con el surgimiento de las inteligencias artificiales, hay detectores de inteligencia artificial que uno al subir un archivo le dice, bueno, este documento tiene tanto porcentaje de inteligencia artificial. Asimismo, hay unos programas que a uno le dicen si tiene plagio o no. Entonces, por eso hay que ser muy transparente. Acá se busca la transparencia siempre. Y pues no sería justo que uno le robe las ideas a los demás para ponerlas ahí como si fueran de uno. O sea, no tiene sentido y pues es muy injusto, da rabia incluso. Entonces, pues por ejemplo, si se llega a presentar en un trabajo académico como una tesis de grado, si sucede plagio, si hay un porcentaje muy grande de plagio, no se puede graduar la persona, se invalida automáticamente. O sea, esto es serio, realmente. Por eso es muy importante citar muy bien y conocer las reglas y todo. Perfecto. Siguiente. Bueno, ventajas. Digamos que al usar un solo estilo de citación como las normas APA, se va a mantener un orden y una organización. Entonces, digamos que cada uno va a aprender a estructurar de manera ordenada sus ideas. Bueno, también potencia la credibilidad en el lector y aporta las ideas de otros autores consultados. Entonces, lo mismo. Aquí, como se puede ver, yo yo lo que hice fue parafrasearlo de nuevo y como es la estructura, entonces la página es el CESA, coma y el año y punto al final siempre. Bien, mami. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede si no cito ni referencio basado en la norma ZAPA en un trabajo académico, por ejemplo? O la que usted crea. No pasa nada. Yo creería que la A. Bien. Y mami, una recomendación. Responda porfa lo más rápido posible. O sea, no pasa nada si le queda mal, pero es por cuestiones de tiempo, ¿vale? Entonces, listo, es la A, efectivamente. Se comete plagio y puede verse afectada la presentación de este. Entonces, como lo mencioné anteriormente, hay otros tipos de citación. El que conocemos y que estamos aprendiendo es el APA, en donde se usa más que todo en la psicología, la historia, sociología, la economía, etcétera, lo que son las ciencias sociales. También tenemos otro como por ejemplo el MLA, que es el Modern Language Association, que usa más que todo en la lingüística, la literatura. Chicago en las humanidades, literatura, artes, historia, ciencias físicas, naturales, etcétera. Harvard, que son las humanidades también, y una amplia gama de otras disciplinas. O sea, acá hay muchísimas, estas son algunas. Y digamos que no hay como una sola rama en la que vaya ligado a este estilo de cita. O sea, como que no es que humanidades tiene que ser específicamente Chicago, no. Hay diferentes, se puede optar, ya depende del contexto y lo que se requiera. Vancouver, más que todo utilizaban lo que es la medicina y la biología. El IEEE, que es el Institute of Electrical and Electronic Engineers, que es para la ingeniería eléctrica, mecánica, informática, es más que todo para los ingenieros. Bien, el ACS, American Chemical Society, para los químicos. AIP, American Institute of Physics, físicos. Y OSCOLA, que quiere decir Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities, para derecho. Entonces, digamos que acá ocurre otro tipo de situación que es cuando uno pone una imagen de una página. Yo pues entonces, bueno, digamos que en el caso anterior, cuando la línea del tiempo, como yo mismo la creé, pues no tengo que poner, no tengo que citarme porque pues yo mismo la hice. Sin embargo, cuando la tomo de otro lugar, se pone algo como nota.
Entonces se toma el autor o el nombre, en este caso la página se llamaba Graffiati, y el año 2021. Y también en algunos casos, si es por ejemplo una tabla o estadísticas de alguna página como la DIAN, el ICBF, no sé, se hace una pequeña descripción debajo, así mismo como está acá, pero sería pues una descripción por acá. Bien, entonces, ¿por qué se privilegia en la psicología y las ciencias sociales? Básicamente porque, pues, más allá de dar claridad al texto y una transparencia, estas ramas se basan mucho en lo ético y lo moral de la sociedad. Entonces, digamos que al usar e implementarse las normas APA, pues digamos que se fomenta y se motiva el uso de la transparencia, ¿no? Y darle crédito a los demás. Básicamente la transparencia con lo que tiene que ver la ética y la moral en estas ramas. Es muy bueno tenerlo en cuenta también. Bien, ahora ya entramos en el tema fuerte que son los diferentes tipos de citas. Vamos, ¿algunas has escuchado acerca de la citación textual, narrativa o algo por el estilo? ¿O nada tampoco? Sí, más o menos, eso sí es más, sí la Listo, vi. vale. Listo. Entonces, digamos que aquí tenemos diferentes citas. Voy a explicarlo de manera rápida y concisa. Entonces, resulta y pasa que la citación en paréntesis es básicamente la información del artículo. Siempre entonces, autor, fecha, página o párrafo. Todo esto va a ir separado por comas, va a ir entre paréntesis y como lo mencioné antes, siempre va a ir un puntico final. Entonces, digamos que aquí se ve el claro ejemplo porque pues esto también lo tomé de un artículo de la Universidad del Bosque. Como no hay autor, no, o sea, no dice como tal escrito por, entonces aquí ponemos de donde, o sea, el ente que lo escribió o lo publicó. Biblioteca Universidad del Bosque y el año 2021. Punto final. Y aquí tenemos un ejemplo. En esta presentación se hablará todo acerca de las normas APA y su utilidad en la producción de textos. Castro 2025, punto final. Hasta ahí todo bien, ¿listo? La citación narrativa ya es cuando uno en el texto pone cómo el autor lo cuenta. Es como para darle un toque más técnico, diría yo. Después se pone entre paréntesis justo después del nombre. Por ejemplo, uno siempre va acompañado como de según tarará o como afirma el autor, ese tipo de cositas. Aquí se puede ver, como afirma Castro 2025, en esta presentación se hablará todo acerca de la norma APA y su utilidad en la producción de textos. Página 15, donde se encuentra. Entonces, digamos que los artículos se empeñan en un PDF, es como un librito digital, pues entienda así de esa manera, mami. Y digamos que tiene obviamente sus páginas. Entonces uno llega y si yo busqué este, por ejemplo, acá digamos que fue sacado porque yo lo escribí en la página 15 de un artículo. Su nombre fue P.15, entre paréntesis, punto. Siempre se pone entonces al principio como afirma tan el autor, al año, después sigue el año entre paréntesis y a lo último, la página o el párrafo. Bien, la citación textual con menos de 40 palabras. Entonces, siempre que tenga menos de 40 palabras, se pone comillas y después va entre paréntesis el autor, año, número de página, etcétera. ¿Qué son palabras? Para que usted entienda de esta manera. Digamos, en este caso lo vamos a contar. Acá hay menos, ni 20 palabras. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, uno las va contando y se da cuenta que hay menos de 40 palabras, pum, le pone comillas. O también en Microsoft Word hay una opción que le dice a uno cuántas palabras hay. Entonces, en este caso se pone todo entre comillas y a lo último se pone autor, año y el número de página y siempre el puntico final. Lo mismo, citación textual narrativa, lo que dije sobre según el autor, como afirma el autor, en este caso, siempre desde el comienzo también entre comillas, como afirma Castro, por ejemplo, el año, tararararara, se termina entre comillas y después se pone el número de página entre paréntesis y un punto final. Bien, entonces, mami, póngale cuidado a esto. ¿Cuál de esta citación textual con menos de 40 palabras está bien citada? Menos de 40 palabras. No, sí, o sea, simplemente es cuál está bien citada entre estas tres. Solo hay una, obviamente. Autor, fecha, página. Autor,
Pues está entre la A y la C. Elija una, la que sea. ¿La C? Casi. Es la A, porque va el autor, claro, el año y la página. Aquí era una pregunta trampa porque viene autor, página y año. O sea, está al revés, pero bueno. Pero bien, ahí se va cogiendo la idea porque esto es un poquito, no es complicado, pero sí enreda porque tiene mucha información. Bien, entonces aquí, digamos, llegamos a lo que es la citación textual y citación textual narrativa con más de 40 palabras. Entonces acá hay que tener en cuenta un aspecto y es que se escribe con sangría izquierda aplicada. Esto de sangría es básicamente una medida en el texto que es 1,27 centímetros. Uno lo puede poner ahí en Word, a uno le da la opción. Entonces, como se muestra acá también, yo puse el ejemplo que uno llega, selecciona el párrafo, ahí donde dice párrafo, hay como una opción de personalizarlo y aquí se pone. Básicamente esta es la estructura. Entonces, uno pone la medida que es 1,27 centímetros, especial primera línea e interlínea doble. Entonces, digamos que acá hay unos ejemplos, citación textual con más de 40 palabras. Entonces, aquí está el ejemplo. Se pone el ejemplo, claro, y a lo último, pues viene lo que es el autor, el año y el número de página. Por ejemplo, también lo escribí yo. Entonces, es un ejemplo que me puse ahí porque sí, se me ocurrió, pero bueno. Y la cita textual narrativa, con más de 40 palabras, lo que decíamos siempre que diga textual narrativa, lo que yo digo de según, como afirma el autor, etcétera, etcétera. Acá lo mismo. Como lo menciona Castro 2025, que es como decirlo como un subtítulo para que se entienda mejor y va arribita de lo que es el párrafo. Entonces, el autor, el año y siempre lo último, pan, va ¿el qué? La página. Entonces, aquí es la única excepción en donde no se pone punto al final después del paréntesis, sino que se termina de hacer el párrafo, pum, punto final. Y después ahí sigue el paréntesis, como se ve acá frente a las cámaras, punto. Sigue paréntesis, no hay puntico, acá. Termina el párrafo, pum, punto final, paréntesis, y no hay punto final después del paréntesis, para tenerlo muy en cuenta. Entonces, mami, de acuerdo a lo que dije, ¿de cuánto es la sangría? Bueno, ojalá sea la B. Si por ni siquiera, por nada, es 1,27 centímetros. Igualmente, pues siempre que tenga dudas, hay manuales en internet, o sea, eso no hay que memorizárselo, porque tampoco es así como la vieja escuela, nada, tampoco es así porque uno se vuelve loco. Bien, la citación como, con parafraseo, como lo dije anteriormente, se añade la información al final entre paréntesis, lo mismo que estoy poniendo las demás. Autor, año, punto. Acá el ejemplo, se va a hablar de todas las normas APA y cómo se puede utilizar en la producción y creación de textos, autor, año, punto. Citación de parafraseo narrativa. Entonces, lo mismo. Castro, como siempre, autor y entre paréntesis después año, señala que punto final. Listo. Hay algunos casos donde, como las páginas web no tienen como tal páginas, no se va a poner, solamente en los artículos académicos que sí tienen páginas uno 2 3 4. Entonces no, ya depende mucho del contexto, pero pues se mantiene la estructura. Entonces, mami, otra vez, otra preguntita. ¿Cuál de estas citas en parafraseo no está bien citada? Hay dos que sí están bien citadas y una que no está bien citada. Creería y ojalá sea la B. Casi, casi. Es este. ¿Por qué? Porque como lo decíamos, tiene que ser el autor y el lado del año. Autor, año y punto Sí, final, ¿no? claro, aquí digamos en este caso, pues no estaría bien, porque como afirma Pérez, Brasil, o sea, tendría que ser como afirma Pérez al lado del año y después ahí sí se pone, pero bueno, casi, pero bien. Bueno, aquí ya no van a haber más preguntas, simplemente ya lo que es el tema de las referencias. La referencia siempre se pone al final y es como la evidencia de que uno, a pesar de que citó, pone el sitio web
y todo lo que dije anteriormente para cuando el lector quiera mirar de dónde sacó uno el artículo, él por cuenta propia pues busque ahí y pique y pues mire. Entonces, esos son básicamente las referencias. Entonces, las referencias también tienen un tipo de estructura. Digamos, aquí en este caso, yo todas las saqué de la Universidad del Bosque nuevamente. Como hay un artículo, un PDF, si hay las páginas, como yo básicamente eso es tomarlo tal cual y ponerlo ahí, se pone lo mismo. eh, Autor, año y el número de página y siempre el puntico final. Entonces, básicamente, rápidamente aquí, lo que es el libro impreso, apellido, inicial del nombre, año, título en cursiva, editorial. El, aquí en cursiva no es como se conoce en la escritura en papel, sino que es cuando la letra está como acostadita, de lado, que se ve como hasta bien, bien bonito, bien estético. Libro electrónico, entonces libro impreso, lo que uno tiene en las manos, ¿no? Lo que uno puede oler, tocar, sentir. El electrónico, los PDFs, por ejemplo, que ya están muy de moda. Lo mismo, apellido inicial del nombre, año, título en cursiva y la editorial. Muy importante tener en cuenta este tipo de cosas como la editorial y todo. Capítulo impreso del libro, lo mismo, apellido, inicial, año, título del capítulo, inicial del nombre, apellido, editor, título del libro en cursiva, número de página, la editorial. Para el capítulo electrónico, lo mismo, apellido, inicial, año. Bueno, aquí entonces hay que tener, yo no puse estos puntos acá porque sí, para que se viera bien, sino que, digamos, se pone, por ejemplo, acá apellido, Castro, coma, la inicial, B, por ejemplo, punto seguido. Después sigue entre comillas el año, punto seguido. Título del capítulo, punto seguido. En iniciales del nombre, coma, apellido del editor, coma, título del libro en cursiva, letra acostadita, y se pone aquí como por ejemplo P punto de interés, este es el número de la página, punto seguido, el editorial, punto seguido, y finalmente el URL que es el link, ahí sale. Digamos que este tipo de cosas no se memorizan como tal, sino que pues uno tiene una guía siempre, porque es mucha cosa y pues para aprendérselo a lo que digo, uno se vuelve loco. Sin embargo, uno con la práctica, como le va dando y dando a medida que uno pues va aprendiendo, escribiendo y todo ese tipo de cosas, a uno le queda grabado por pura referencia. Bien, lo que serían artículos y trabajos académicos. Revista, lo mismo. Apellido, inicial del nombre, la fecha, título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen. Ahí todo eso lo dicen las revistas, los artículos, y si alguno pueden buscar en internet. Entonces, bueno, para no leerlo, porque pues yo creo que ya se entiende la idea, tener muy, muy en cuenta lo que son las estructuras. Si va una coma, si va un punto, tiene que seguirse sí o sí para que esté citado y referenciado de la manera que es. Entonces aquí sería revista, periódico, tesis y trabajos de grado, conferencias y congresos. Básicamente lo que le digo, mami, no se preocupe por esto porque esto es básicamente con unas guías. Referencias audiovisuales, entonces lo mismo, si es una canción, si es un podcast es básicamente como un grupo de personas que se pone a hablar, haga de cuenta en la radio que se ponen a hablar de diferentes cosas y uno va escuchando ahí lo que dicen, diferentes temas, etcétera. Diapositiva, lo que estoy haciendo, que esto es una diapositiva. Un video también muy importante, una película, entonces tener muy, muy en cuenta ese tipo de estructuras. Ah, Redes ya. sociales, lo mismo. Entonces, lo que sería Twitter, Instagram y todo. Entonces, lo que dice arroba usuario es uno como se llama en estas redes. Yo me llamo Carlos, guión bajo, yo no sé qué más, y uno lo pone tal cual entre paréntesis. Lo mismo, la fecha entre paréntesis. El tweet, bueno, ese tipo de cosas son como las tendencias que hay, no como los hashtags, como todo ese tipo de cosas que surgen. Yo creo que usted no, casi no usa Twitter ni Instagram, o sea, más que todo de la vieja escuela y de Facebook. No, Es mucho más sí, sencillo, nada de ¿no? eso. Exactamente. Ya. Nombre de la cuenta, Mm, la fecha, el contenido, publicación. Entonces lo que le digo, mami, muy, muy, muy pilas con los punticos y todo porque no están ahí porque sí, hay que seguirlos tal cual. Esa es la estructura. ya, bueno. Lo Sí. mismo, las referencias en sitios web y normatividad. Entonces tenemos, digamos, lo que es la Constitución, eh, el artículo de la Constitución, fecha de promulgación, número de título, editorial, entidad que lo expide. Hay diferentes como que fechas, digamos, Constitución de 1991, Constitución de 2000, yo no sé qué. Entonces tener muy en cuenta todo ese tipo de cosas, artículo de una ley, organismo que lo decreta. Y pues acá esto
donde dice Biblioteca Universidad del Bosque, es la citación que yo le puse porque de ahí fue donde lo saqué. O sea, simplemente quité esto de Biblioteca Universidad del Bosque, eso no cuenta, ¿vale? Entonces simplemente, pues, así mismo como voy enseñando, pues lo voy aplicando. Bien, aquí rápidamente pasamos a lo que son las márgenes. Entonces lo mismo, uno llega ahí en el documento y le da en disposición, en el apartado de márgenes, aparece márgenes personalizadas. Le aparece a uno esta configuración y simplemente uno debe poner en lo que dice superior, inferior, izquierdo y derecho 2.54. Se puede poner con el teclado, es muy sencillo. Entonces siempre debe tenerlo en todos los lados y en todo el documento. Todo el documento debe tener ese tipo de márgenes. Entonces, siguiente pregunta, mami. Yo le dije que no iba a haber preguntas, pero nunca hay que confiarse en las normas APA. Entonces, ¿de cuánto debe ser el tamaño de las márgenes? 253, la A. Bueno, mami, resulta y pasa que no me di cuenta. Pensé que la había escrito Usted bien, me pero dijo bueno, 254, pues me aproximé. tiene razón. Es 2.54. Llevan dos errores que tengo. Résteme dos punticos ahí. Pero básicamente el tamaño de las márgenes es 2.54. Te lo juro que yo lo había puesto bien, no sé por qué se repitió, pero bueno, es 2.54. La tiene bien porque estaba pilas, era nomás para ver si estaba parando bolas. Bien, bien. Lo que es la Ah, portada, bueno. bueno, entonces, los aspectos de la portada. Entonces se pone el título del trabajo, nombre de los autores, de la institución, la universidad, colegio, del curso, del profesor, la fecha de vencimiento de la tarea y el número de página. Entonces hay una reglita que es que el título siempre va a ir centrado y después hay que darle dos veces a la tecla de Enter y la espacio para que se vea esta, este espacio como se ve acá. Acá se ve el documento, ¿no? Que es la portada, entonces también uno le pone el numerito acá en la parte superior derecha, siempre debe ir en la parte superior derecha el numerito, que es el que indica el número de página, ¿no? Aquí iría el título bien centradito y la demás información debajo. Entonces pone tres veces espacio para que se pueda entender esto y que se vea bien organizadito. En cuanto a la contraportada, lo que sigue después, que sería lo mismo, título de trabajo, autor, nombre del profesor a quien va dirigido, universidad, área del conocimiento, si es psicología, si es ingeniería, economía, etcétera, etcétera. Lo mismo acá, departamento, entonces facultad, psicología, yo qué sé, materia, comunicación oral y científica, lugar y año. Allá, por ahora yo creo que es sencillo, ¿no, mami? Sí. Listo. Fuentes de letra, tamaño e interlineado. Entonces las más recomendadas son Calibri 11, Arial 11. Este es el tipo de letra y este es el tamaño, lo que va después de la comita, los números. Por lo general, a mí me gusta y desde el colegio siempre me han enseñado como el Arial. Yo por eso siempre escribo en Arial 11 o 12, yo siempre lo uso así, pero lo recomendado es usarlo más en Arial 11. Y también muy importante que se use doble espacio, ¿qué quiere decir? Que uno escribe un párrafo, le da dos veces a la tecla tan tan. Esto porque cuando uno lee para el lector es muy mamón y muy incómodo leer un pocotón de información seguida, 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 seguida. Entonces, este espacio de doble espacio como que le da al lector un mini descanso para que pueda procesar y sentirse mucho mejor en la lectura. Y Y finalmente una tenemos pausa. lo que son las referencias. Entonces, pues ahí como se ve, mami, digamos, si usted quiere, usted puede llegar a, bueno, me interesó, digamos, esta página, entonces usted le da clic y le abre en otra ventana. Lo mismo acá, y siguiendo este tipo de reglas. Acá, digamos, en esta página, si usted puede ver, ¿eso sabe lo que significa SF? SF, SF no. significa sin fecha. Cuando no hay una fecha, uno pone SF. César Ah, and ya. sin fecha. Y Ya. listo. Entonces sería todo. No sé a usted qué le pareció la presentación. ¿Algún comentario? No, me pareció muy bien, muy completa. Cosas que no tenía ni idea. ¿Sí aprendió Muy algo? bueno. Al ¿Cómo? menos si tiene alguna base, aprendió algo ahí, porque eso siempre es largo y puede ser un poquito enredado. No, claro, sí. Resumiste muy bien.
Ahí me Listo. corchaste en dos, pero bueno. Yo también la embarré en algunas preguntas, no me di cuenta, pero bueno, ahí se entendió que es lo importante, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Te Listo, bueno, felicito. listo. Muchas gracias, mami. Chao, papá, que estés bien. Chao, mami.